Los discípulos de Juan el Bautista no estaban anulados, seguían funcionando en el mismo tiempo que Jesús seguía funcionando, pero Juan el Bautista ya no estaba en la misma función, porque ya estaba entrando en la forma de menguación para que el Cristo creciera. Tenía que desaparecer la figura de Juan para que viniera la de Jesús. Entonces ellos dicen: los discípulos de Juan oran y ayunan, ¿por qué nosotros no? Enséñanos a orarle al Padre. Y él le dijo: mientras el novio esté, la novia no tiene que orar, pero yo os enseñaré. ¿Y qué es lo primero que Jesús hace? Él lo dice: Señor, en el nombre de Jesús. Él dice: Padre nuestro. ¿Por qué él dice nuestro? Porque él le está entrando a ellos a la introducción de la paternidad, porque ellos no son hijos, son huérfanos. Y como él le está enseñando que él es hijo, él necesita enseñarle que la huérfandad no puede ser una aplicativa de vida. Ejemplo, le digo que lo entra a la paternidad, dijo Padre nuestro, para que cuando él oraba al Padre, el Padre lo viera a ellos. Que estás en los cielos, y dice: santificado sea tu nombre, venga a nosotros. O sea, yo no quiero sentirte, yo quiero que ellos te sientan, ¿no? Porque le está dando acceso. ¿Sabes cuándo? Es que mire, se lo voy a decir más claro. Si alguien me ama a mí y me quiere a mí en un momento determinado de mi vida y me ve con mi hija, va a saludar a mi hija, quizá en el momento mi hija no le haga mucho caso porque no tiene la confianza. Pero si pasa el tiempo y se constantemente se ve con mi hija, y cuando me ve a mí me saluda a mí y no ama a mi hija, entonces me está aborreciendo, porque mi hija es parte de mí aunque ella sea una. No sé si me entiende. Entonces, ¿cómo yo sé que alguien me ama a mí cuando ama lo que yo tengo? ¿Cómo yo sé que alguien ama lo que yo tengo cuando me ama a mí? Por eso usted ve que Jesús dice que el que me ama a mí, ama a mi Padre. Y el que ama a mi Padre, me ama a mí, porque mi Padre y yo, aunque somos dos personas, somos uno. Yo no sé. Usted ha visto esa gente que dice que el que no ama a mi hijo, no me ama a mí. Mujeres que tienen hijos, dije, el tipo que venga tiene que venir amando al hijo mío. Tiene que ser hijo de él. O hombres que dicen, la tipa que venga tiene que amar al hijo. No porque no quieren tomar exigencia, sino porque entiende que aunque eso que está, no está dentro del que está en él, porque es su sangre. Ay, Dios mío. Cuando tú logras entender que por eso él decía: el que ama mi palabra, ama a mi Padre y guarda su palabra. Porque aunque yo soy la palabra, yo vengo del Padre. Aunque yo soy la palabra, yo estoy en el Padre. Aunque yo cargo la palabra, yo soy la palabra del Padre. Alguien tiene que entender que de la única manera que la paternidad se te va a mostrar es cuando tú entiendas que tienes hermano y que eres hijo. Alguien me entiende aquí. Por eso él dice que somos herederos del trono del Padre y coherederos. Él tuvo que hacerse hermano de los huérfanos para que los huérfanos tengan paternidad. El pecado te dio huérfandad, pero Cristo te trajo la paternidad. Lo único que anula paternidad es desobediencia. En la antigüedad, lo que anulaba paternidad era desobediencia. Pero en la actualidad, la gracia no anula la paternidad en el pecado y en la desobediencia. ¿Qué hace la gracia? Restaura el ombligo desconectado. Se me fueron siglos. Explícamelo por la Biblia, Víctor. Vámonos al libro de Lucas. El más pequeño de la casa, de los dos hijos, recibió toda su herencia, se fue, malgastó todo, desparramó todo. Y cuando desparramó todo, la Biblia dice que habiéndolo gastado todo, literalmente, y no corta. La Biblia dice que habiéndolo malgastado todo, se fue a un acto de cerdo, se fue a un juidero. Y cuando volvió en sí, porque hay un revés de conciencia, y algún día quizás yo hable de eso aquí predicándolo. El revés, yo tengo un mensaje con el tema revés de conciencia. Hay un revés de conciencia que te hace conocer quién tú eres, porque te desconociste por el pecado, porque el pecado te desconecta, Dios mío, te desconoce, te saca el chi de hijo. Por eso cuando él viene en el revés de conciencia y se le manifiesta lo de Dios en él estando en lo más profundo. Por eso hay un principio que dice que el que toca fondo o sale o se muere, una de dos. Cuando él tocó fondo, él dijo: ¿cuántos jornaleros? O sea, se fijó en los que trabajaban. ¿Cuántos jornaleros? El caso
casa de mi padre han con abundancia de pan, y yo aquí estoy pasando hambre. Iré a la casa de mi padre, y diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra mi primer padre. Ay, santo Dios, aleluya. Y he pecado contra ti, contra mi segundo padre. No soy digno que me llame hijo. La dignidad la perdió él en su boca. Mas sin embargo, el padre no se la había quitado, porque todos los días estaba en la ventana esperándolo, porque sabía que aunque él se quitó la dignidad, el padre no se la había quitado de encima. Ay, Shamaya. Y por eso cuando lo recibió, no le vio el pecado, no le vio las ropas. Eso hace la gracia. Aunque tú te haces indigno delante de Dios, la gracia te hace digno delante de él. Aunque tú te haces nada delante de Dios, la gracia te hace algo, porque ella te habilita cuando tú te deshabilitas. La gracia te habilita. Tú ves una gente que cae en pecado, en una desgracia, ni Dios lo quiere. Y cuando se arrepiente y la gracia lo habilita, el tipo fluye hasta más poderoso. ¿Por qué? Porque la gracia lo que hace es que borra. La ley tapaba, la gracia borra. Gloria a Dios. Y en esa capacidad, la habilitación de la gracia manifiesta el nombre de aquel que te llamó y te hace digno. ¿Qué nos hace digno? La gracia. Ella nos dignifica delante del Padre.